Hola, ¿cómo están? El pastor Enrique Borja de Comunidad Cristiana de Puebla. Continuamos con esta serie que ya empezamos con el video anterior y vamos a continuar toda esta semana con el tema de que ahora la responsabilidad del conocimiento de parte de Dios, haz de cuenta, el tesoro que es ese, lo toca a los papás. Eso es desde el tiempo de Adán. Pregúntate si Adán no tuvo una plática sobre cómo fue la creación, cómo se la platicó el Señor a él. O sea, aquí la comunicación verbal de parte de padres a hijos es muy importante. Y sobre todo como que la mente también de Dios, la mente hacia los hijos es esta. Dice, este salmo hace referencia a David y es el libro de los Hechos 13, verso 36. Pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió y fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. O sea, aquí está diciendo que obviamente antes de su muerte David sirve o funciona en su generación a su próxima generación. Porque si ustedes se dan cuenta, David prepara todo para que Salomón agarre la onda y corre. O sea, David prepara no todo el rollo que hizo, no todos los materiales de construcción, el dinero, la madera, el oro. O sea, David abre su corazón porque obviamente el corazón de David era preparar algo especial. La presencia de Dios era el número uno para David. Lo prepara y se lo pasa a su hijo para que Salomón lo termine de hacer. Y sabemos que no lo terminó David porque fue un reino muy sanguinario, hubo mucho derramamiento de sangre. Pero eso no quiere decir que David no sirvió como hijo a su generación. Esa es mi meta, que tú, yo, tus hijos, tu familia sirvamos a Dios en la generación que tenemos. Y una generación es de 40 años. Entonces tú sirve desde que tú naciste, sirve. O sea, cuenta los años que naciste, cuenta los años que el Señor sirve en este momento al reino de Dios como lo hizo David. Entonces hay que entrenar a los hijos para que los hijos hagan eso. Por eso la Biblia dice que obedezcamos, porque somos una iglesia generacional. Necesitamos que la gente entienda, nuestros chicos entiendan o descubran la voluntad de Dios para ellos. O sea, yo tuve que descubrir cuál era mi voluntad, dónde tenía que vivir. O sea, todo eso es la voluntad de Dios y eso hay que comunicarlo a los hijos, porque en el lugar donde Dios te pone es donde el Señor quiere que lleves la luz. Entonces, necesitamos pensar en entrenar esa nueva generación. Piensa en tus hijos, ¿cómo los vamos a entrenar? ¡Qué emocionante! El mejor entrenamiento. Ahora, tengo aquí algunas frases que debo decirles que es obedecer. La palabra obedecer significa doblar el oído bajo. O sea, como que, ¿no? Que nuestro oído no esté cerrado, como que no tengamos mucha, ¿no? Esa cosa que produce el oído, no mucha cera o mucho de eso en el oído, sino que esté abierta. Entonces eso quiere decir obedecer. Que los hijos necesitan, o sea, el plan de Dios es que el hijo necesita aprender del papá. O sea, eso yo no lo inventé, eso no es mi cuento, ni es machista, no es invento de nadie, es invento de Dios. Si tienes problemas con eso, mi bronca es con Dios, porque Dios manda a los hijos a hacer caso a los papás y a los papás entrenar a los hijos y así el conocimiento de Dios. Porque al final, si hacemos todas las cosas que Dios le manda a los papás a los hijos, nos va a ir bien. ¿Cuánto papá no quiere que nos vaya bien? Por eso es obedecer. Yo no sé cuántos nosotros obedecemos las leyes, obedeces todo lo que el Señor, eso es obedecer. La palabra es upotazo, una palabra griega, nomás para que te sientas más inteligente. Quiero decir algo, no se puede enseñar a quien no escucha. O sea, la persona que no te escucha, si tu hijo no te escucha, no lo puedes enseñar. Pero una vez que toca eso, y eso hay que poder aprender, que es muy importante que el Señor nos da a nuestros hijos. Y ahora yo quiero pensar un poquito acerca del valor de los hijos, porque los hijos están en casa, o sea, una tercera parte de su vida, o sea, más o menos 20 años, 18 años, están en tu casa y luego en cierta forma, bajo tu boicot, bajo tu control, bajo tu cobertura, bajo tu paraguas, bajo tu upotazo, estar bajo protegido. Y entonces luego el Señor los lanza y los envía fuera. Pero mientras tú eres un control externo para tus hijos,
Entonces te quiero decir, continúa conectado porque vamos a aprender un poco más sobre hijos y ánimo.